en la estrategia de la Fundación Dergón, ¿qué lugar ocupa el aprendizaje? Javier. No es una pregunta simple, ¿eh? Vamos a ver, y también un poco reflejándose no tanto porque hay una parte que es, como te diría yo, una parte que es aprendizaje formal y otra parte que sería aprendizaje informal. A ver si yo me sitúo. Efectivamente, en la estrategia inicial de la Fundación Ergón, uno de los temas importantes es el poner a disposición de la sociedad las conclusiones que se sacan a través de procesos internos de debate, de alguna forma, y de trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces sí que hay una parte que ya de inicio se entiende que el aprendizaje que se logra a través de procesos internos va a ser compartido externamente y por tanto se va a inducir un aprendizaje exterior. Esto ha tomado un aspecto formal que yo creo que te puede ahora desarrollar Carite más allá, pero también ha tomado una dinámica informal. Yo creo que esta cuestión es interesante de entenderla bien. El proceso interno, fundamentalmente dentro de Ergón, que genera aquellas aportaciones que se pueden hacer a la sociedad, es un proceso que es un proceso abierto, donde las dinámicas son de debate a través de, bueno, ahora con la pandemia fundamentalmente a través de las redes sociales, de WhatsApp, grupos, etcétera, etcétera, de personas que van aportando, y que hay un proceso de decantación de las ideas. No hay un proceso de, digamos, exposición. Hay una serie de actividades que se realizan, de diálogos internos con personas externas, etcétera, pero que al final van decantándose esas ideas, que se concretan luego también en procesos de consulta, etcétera, etcétera. Yo diría que esa es una concreción de lo que era el objetivo inicial o el planteamiento inicial que hace la Fundación Ergón, de los temas que tienen que ver con el futuro del empleo, el futuro del trabajo, la orientación profesional, ser agentes dentro de la dinámica social donde aportar, de alguna forma, pero luego ha ido también de alguna manera, como diría yo, cristalizándose en propuestas más formales, ¿no? Que quizá Carite nos puede contar un poco más en el tema formal. Vale, sí. Antes de profundizar, cuando me has hecho la pregunta se me ha ido como a decir, bueno, ¿qué lugar ocupa el aprendizaje en la estrategia de la Fundación? Pues diferentes lugares. Yo creo que voy a decir lo mismo que Javier seguramente, pero claro, desde otro foco, ¿no? Que él lo hablaba en formal e informal, diferentes lugares y dependiendo de lo que estamos gestionando. Es decir, en la gestión interna hay cosas que son sobre las que no han cambiado tanto, no son tan evolutivas, ya se saben hacer, entonces ahí el aprendizaje pues está en mantenerlo, ¿no? Pero sin embargo hay otras donde sí que hay que entender cómo ha cambiado el mundo y cómo está evolucionando todo esto que tiene que ver con el empleo, con los orientadores, con el futuro, con los paradigmas de pensamiento. Entonces depende un poco de qué estamos hablando. Entonces, esta sería una primera respuesta, decir, ¿qué lugar ocupa? Ocupa diferentes lugares y se hace de diferentes maneras. Y yo creo que esto es importante decir, no solamente tienes que entender el aprendizaje como este es el proceso formal del aprendizaje, esto se da en estos momentos, no, de qué tenemos que aprender y si sabemos hacerlo o no sabemos hacerlo. Y esto es un baile, no es fácil detectarlo. Y con respecto a esos espacios donde sí que tenemos más claro que necesitamos ya hacer un proceso claro de aprendizaje, yo creo que hay como dos estilos, dos momentos. Uno en el que invitamos a mucha gente a empezar a hablar de un tema y a través de diferentes diálogos, conversaciones, webinar, se empieza a mirar, que sería un proceso más público y abierto donde participa un montón de agentes que se acercan a la fundación. Y otro, que yo creo que es lo que Javier está llamando más formal, que es, por ejemplo, Labs, Ágora, vamos a decir programas, le damos como formato de, venga, este es un espacio de aprendizaje más concreto. Con respecto a qué lugar ocupa el aprendizaje en estos espacios, aquí yo creo que lo tenemos más claro y es donde somos más innovadores y donde estamos
estamos dando forma permanentemente hasta este propio concepto de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues con casos concretos. Por ejemplo, en Ágora ha sido una experiencia de co-creación del propio programa de Ágora. O sea, empieza el aprendizaje desde el punto cero, donde dices, tenemos que hacer un programa para orientadores que están cambiando de paradigma y lo vamos a hacer una serie de personas. ¿Qué personas nos acercamos a esto? ¿Con qué mirada nos acercamos a esto? ¿Y cómo definimos que tiene que ser esta experiencia de aprendizaje? Y así empezó, que ya estamos aprendiendo los propios facilitadores. Así empezó la experiencia de Ágora, es decir, bueno, que es para nosotros una experiencia de aprendizaje, qué tiene que pasar, y fuimos incorporando las diferencias, y la verdad es que el programa ha sido muy bonito y muy navegable, ¿no? Porque te podías subir y bajar del barco en cualquier momento, o ibas adquiriendo compromisos, evidentemente, pero un poco a medida de cómo tú querías dar forma a esa experiencia, a la medida que te estaba dando forma a ti, como facilitador. A la vez estábamos profundizando en una experiencia de aprendizaje para orientadores, con lo cual tenía que tener cierta estructura. Y entonces, en esta estructura, el aprendizaje ya de ellos, ¿no? También ha sido un elemento central en el sentido de estamos tratando con personas integrales que para aprender tienen que estar en un entorno seguro. Pues lo primero que tenemos que conseguir es que este grupo de personas todos estemos seguros. Claro. Que nos podamos equivocar, que podamos hacer estas preguntas que igual pensamos que no son muy pertinentes, porque es la que a mí se me ha ocurrido y la que me gustaría resolver. Ver a la persona en este entorno integral, en un entorno seguro, también significaba aprovechar los tiempos, porque el aprendizaje es infinito y decir, pero aquí tenemos tiempos. Entonces, la estructura y el diseño de las sesiones también ha sido muy importante. Es decir, vale, hay un momento que tenemos que estructurar y que tenemos que pensar más en lo que queremos producir en el final para hacer un diseño. Y también era muy importante generar un vínculo entre sesiones, es decir, ¿qué pasa? Tú impactas, tú perturbas, das información, molestas un poco, suficientemente incómodo, seguro sí, pero suficientemente incómodo como para moverte, pero luego, ¿qué pasa entre sesión y sesión? ¿Qué pasa en su vida? Ese es el verdadero aprendizaje. Aquí yo te informo, ¿no? A través de diferentes diálogos, a través de diferentes técnicas de diálogo, de preguntas, de conversación, de experiencia, les poníamos a experimentar cosas, les proponíamos trabajo en equipo, trabajo individual. A través de estos pretextos reciben información, pero luego el aprendizaje se da en la intimidad, ¿no? En un ejercicio con uno mismo. Sí. Entonces, ahí procurábamos también generar dinámicas que les generaran un hábito de trabajo individual para reflexionar sobre qué estaba pasando, cómo aplicar eso a su vida y bueno, con técnicas como retrospectiva, compromiso, con algún Kanban con el flujo de trabajo. Todo ha sido muy simple, muy a flor de piel, no sé cómo decirlo, Javier, muy fácil de coger, es decir, cada uno cogía lo que quería, ¿no? Sí, ha sido muy fácil en ese sentido. Yo creo que ahí lo que hemos hecho ha sido dar un paso atrás y proponer diferentes situaciones, como decía Carite, o propuestas, y dejar que la gente aprenda. Una de las cosas que tengo de mucho tiempo ya en este tema es que lo que hacen las facilitadores o los profesores es invadir el espacio de aprendizaje. Y hay que liberar ese espacio de aprendizaje, activarlo, que sea activo, poner energía en él, establecer elementos de soporte, andamiajes, pero dejar que la gente aprenda. Y una de las cosas que te lleva a este proceso de experiencia de aprendizaje, que hemos insistido todo el tiempo, incluso a nivel de lenguaje, hemos intentado que se entendiera que estábamos en un espacio de aprendizaje, no de formación. Eso ha sido un tema que ha chocado al principio, pero que ha ido tomando una posición interesante entre la gente, es decir, estoy en un espacio de aprendizaje. Y ya en las últimas feedback ya todo el mundo hablaba de su experiencia de aprendizaje, no hablaba de si había conseguido un objetivo u otro o tal, sino de su experiencia. Eso es muy importante. Quería decir que ese dejar aprender lo que facilita es la divergencia, la diversidad. Cada uno aprende lo que aprende.
No hemos definido nosotros a priori qué es lo que había que aprender. Cada uno aprende lo que aprende. Y las trayectorias, cuando empiezan a cruzarse, en los procesos de feedback, etcétera, empiezan a realimentarse unas a otras. Claro. Y eso es muy interesante porque al final, aunque todo el mundo está en su casa, tal, al final, incluso en las devoluciones finales, se habla de un aprendizaje colectivo. Y eso es muy interesante, muy interesante. Al principio lo que decíamos es, estamos en un aprendizaje individual con el soporte colectivo y llegamos a un punto donde el aprendizaje colectivo tomó una posición ya protagonista en la visión de las personas que aprendimos.